Cuando nosotros hablamos de la tributación inmobiliaria o del pago de impuestos, debemos hacer una división, ¿no?, entre lo que hace una actividad inmobiliaria propia de las rentas generadoras de tercera categoría o actividad empresarial, y por otro lado, algo bastante usual que hacen las personas naturales que venden un inmueble. Cuando se trata de una persona natural que vende un inmueble y no es una persona habitual, es decir, no tiene un negocio de venta de inmuebles, sino que tiene la necesidad de vender uno o hasta dos inmuebles en un periodo tributario, va a pagar el impuesto a la renta siempre y cuando esté en los supuestos. Y hablando de cosas técnicas, el día de hoy lo han pedido durante toda la semana a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cuánto de impuesto tengo que pagar cuando hago una compra-venta de una vivienda? ¿Quién paga? ¿El que vende? ¿El que compra? ¿Qué impuestos pago? La alcabala, el impuesto predial, el impuesto a la renta. Y para ello estamos el día de hoy con un experto abogado tributarista, gerente legal tributario de Perú Contable. Es el licenciado Carlos Arena, que creo que ya lo tenemos a través del Zoom, ¿no? Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Me pueden oír? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, por supuesto. Fuerte y claro. Sí. Cuando nosotros compramos una vivienda, ¿no? ¿Qué impuestos debemos pagar? ¿Por qué pagamos estos impuestos y qué representa cada uno? Le hago una pregunta genérica para que usted nos ordene los temas. Muy bien. ¿Hola? ¿Sí? Sí, escuchamos claramente, licenciado Carlos Arenas. Sí, a ver, veamos. Cuando nosotros hablamos de la tributación inmobiliaria o del pago de impuestos, debemos hacer una división, ¿no?, entre lo que hace una actividad inmobiliaria propia de las rentas generadoras de tercera categoría o actividad empresarial, y por otro lado, algo bastante usual que hacen las personas naturales que venden un inmueble. Cuando se trata de una persona natural que vende un inmueble y no es una persona habitual, es decir, no tiene un negocio de venta de inmuebles, sino que tiene la necesidad de vender uno o hasta dos inmuebles en un periodo tributario, va a pagar el impuesto a la renta siempre y cuando esté en los supuestos. Y por otro lado, quien adquiera el bien va a estar sometido a pagar el impuesto de alcabala, que es un impuesto municipal, ¿no? Por otro lado, cuando se habla de la transferencia del inmueble en general, los notarios lo que hacen es verificar que los impuestos se encuentren totalmente pagados, ¿no? Es decir, que el vendedor haya pagado el impuesto a la renta correspondiente, a la renta, el impuesto municipal, que en este caso sería el impuesto predial, y los arbitrios municipales hasta el periodo en donde se está transfiriendo, y por otro lado, el adquirente que va a pagar el alcabala, ¿no? Eso es lo que usualmente se debería pagar. Pero, como bien lo manifestaba hace unos momentos, existe la situación en la cual no se paga el impuesto. Por ejemplo, si yo vendo una casa habitación, ahora, ese tratamiento de casa habitación tiene un tratamiento que no es de acuerdo a nuestro lenguaje coloquial, sino que la casa habitación, si yo vendo o enajeno un inmueble por la cual no estoy generando ganancias, tampoco voy a pagar el impuesto a la renta. O incluso si yo adquirí ese inmueble antes del 1 de enero del año 2004, la venta o enajenación de ese inmueble tampoco va a estar sujeto al impuesto predial, al impuesto a la renta, ¿no? Esos son algunos de los supuestos en los cuales nos movemos para efectos de los pagos de impuestos en las transferencias de inmuebles. Muy bien. ¿Nos puede comentar, en el caso del impuesto a la renta, a qué se refiere con habitualidad? Yo puedo tener un departamento, otro departamento, soy propietario de 2 departamentos. ¿Ambos son mi casa habitación o solamente uno de ellos? Si vendo donde resido, ¿pago impuesto? Y si vendo el otro donde no resido, ¿pago impuesto?
Muy bien, excelente pregunta. Fíjense, cuando nosotros queremos hablar de la casa habitación, como les mencionaba hace unos momentos, no se regula exactamente por un lenguaje coloquial, ¿no? Si nosotros conversáramos fuera del ámbito de la tributación o del impuesto a la renta, la casa habitación es el lugar donde habito, ¿no? El lugar de mi Claro. residencia habitual generalmente. Sin embargo, para efectos de la ley del impuesto a la renta, el reglamento de la misma ley en el artículo 1A me dice qué cosa es casa habitación y me menciona tres supuestos: que sea única propiedad, que permanezca en mi poder por un espacio no menor a 2 años y que no sea utilizado de manera exclusiva, o sea, me da la posibilidad de utilizarlo parcialmente para un negocio, para industrias, para artes, etcétera. Entonces, eso es la casa habitación. Si yo tengo dos Exitosa. inmuebles y quiero vender uno de ellos, empezamos ya que ninguno va a ser casa habitación, Bien. porque el primer supuesto que nos da el reglamento es que yo tengo una sola propiedad. Sin embargo, el mismo reglamento me dice, si tú decides vender un inmueble, entonces el que quede, si cumple con los otros requisitos, sería casa habitación. Así yo no habite en él. Incluso si yo decido vender los dos inmuebles en un solo acto, en un solo contrato, también me dice cuál sería casa habitación. Y el reglamento me dice, es casa habitación aquel que tiene menor valor, ¿no? Por tanto, pagaría el impuesto a la renta, el 5% de la diferencia, es decir, de la ganancia, por el inmueble de mayor valor, y el inmueble de menor valor terminaría siendo la casa habitación, es decir, no se tributaría. La otra parte que me habías preguntado, José, es sobre el tema de la habitualidad, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es la habitualidad para efectos tributarios? Básicamente lo que hace el fisco es cuidar que una persona que se dedica a la venta de inmuebles no pague como rentas de segunda categoría, rentas de capital, sino que pague como una actividad empresarial. Bien. Y en ese sentido, el artículo 3, 4 y 5 de la ley del impuesto a la renta la regula y nos menciona que la habitualidad inicia a partir de la tercera venta que se realice en un ejercicio gravable. No hay que considerar que el ejercicio gravable para efectos del impuesto a la renta, que es un impuesto de periodicidad anual, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, en ese caso, a partir de la tercera venta, ya se habla de la habitualidad. Y la habitualidad no te prohíbe vender un inmueble, sino Exitosa. que te regula o te manifiesta que deberías tributar como rentas de tercera categoría, es decir, pagar impuesto a la renta y pagar el impuesto general a las ventas también, porque ya se presume una actividad inmobiliaria o de construcción. Licenciado, hay muchos televidentes que son autoconstructores. Están en una zona residencial de densidad media, les permite sus 4 pisos más azotea. Entonces, ellos construyen sobre su vivienda. Primer piso, segundo piso, Correcto. tercer piso. ¿Qué pasa si este autoconstructor, no teniendo los pisos independizados, o sea, es una sola casa, se le ocurre vender el último piso, el cuarto piso, con una minuta compra-venta, ¿no? Él tiene que pagar la diferencia, entiendo, de una renta, pero él lo ha construido y es su primera venta. ¿Tendría que pagar impuesto y cómo lo haría? Muy bien, en este caso, como manifiestas, no hay independización. Por Así tanto, es. hay una unidad matriz. Y Sí, vamos a suponer que si son 4 pisos, hay que ponerle cuotas ideales para hacerlo más rápido bien. el ejemplo y más entendible. Niveles, sí. Cada uno de los departamentos o cada uno de los pisos tiene el 25%, ¿ok? Muy El bien. 25% de acciones y derechos. Entonces, él va a pagar en función de a cuánto ha vendido. Ahora, como tiene acciones en un 25%, acciones y derechos en un 25% que está transfiriendo, lo que la norma te dice es que para determinar el impuesto a la renta es el valor de la venta, ¿no? O la renta que nos habla la materia, menos el costo computable. ¿Qué cosa es el costo computable? Aquello que yo invertí para tener ese bien. Entonces, más allá que no se haya independizado, si esta persona, si este vendedor puede Exitosa. acreditar
la inversión que ha hecho, materiales, Claro. servicios profesionales, él va a poder deducir esa inversión que ha realizado del valor de la venta a esa ganancia actualizada por un índice de corrección monetaria que aparece mes a mes. A esa ganancia se le va a aplicar el 5% y ese sería el impuesto a la renta que pagaría, ¿no? Ese sería el impuesto a la renta que pagaría ahora. ¿Qué sucede si él va a vender un bien que ha sido adquirido antes del 1 de enero del año 2004? No tendría que pagar impuesto. No habría que pagar impuesto, él simplemente vendería. ¿Por qué? Porque normativamente está excluida la responsabilidad de pagar el impuesto, ¿no? Y eso es importante que sepan los contribuyentes, porque he visto en muchos casos que hay contribuyentes que han pagado impuesto a la renta, incluso que han pagado impuesto general a las ventas por la transferencia de inmuebles cuando no deberían hacerlo, ¿no? Y la SUNAT te va a recibir el impuesto. Ya si tú no se lo solicitas en devolución con el procedimiento adecuado, pues la SUNAT tampoco te lo va a devolver de parte, ¿no? Porque el Código Tributario nos dice que las solicitudes de devolución, como procedimientos no contenciosos, son a instancias de parte. Es decir, si tú no las solicitas, no te van a dar la devolución. Muy bien. En caso, para seguir con el mismo ejemplo, este autoconstructor independizó sus niveles, ¿no? Cada uno un departamento independiente con su partida registral. En alguna de las ventas de cualquiera de esos departamentos, ¿tiene que pagar IGB? Muy bien, ahí hay una situación bastante interesante, fíjense. ¿Por qué? Porque SUNAT en algún informe manifestó que al haber independizado y al tener partidas registrales nuevas, entonces significaría que es un nuevo inicio de esas unidades inmobiliarias. Pagaría IGB, desde un punto de vista muy pasivo, pagaría IGB únicamente si él logra vender hasta 3 departamentos, ¿ya? Y va a vender el IGB de acuerdo a la determinación, ¿no? En la ley del IGB te dice que se va a excluir el valor del terreno, y el valor del terreno, por una ficción jurídica para efectos del IGB, es la mitad o el 50% del valor de la venta. Pero yendo directamente a la pregunta que me hacías, entonces no debería pagar IGB si él realiza 2 ventas dentro de un mismo periodo tributario. Entonces, cuando a mí me llegan casos como ellos, por un tema de mi profesión como consultor tributario, siempre le digo, es mejor esperar un poco, vender 2 inmuebles dentro de el periodo tributario, y luego de ese periodo tributario, luego de los 12 meses, poder vender otro más. Porque incluso cuando nosotros hablamos de la ley del IGB, y la ley del IGB tiene su propio criterio de habitualidad, distinto a la ley del impuesto a la renta. Y uno de los criterios de habitualidad es la frecuencia y el para qué se ha construido. Entonces, podría haber una presunción altamente discutible, por cierto, que esa presunción te diga, oiga, sabes que este señor construyó para vender y ha vendido más de 2 departamentos, ¿no? Digo que es cuestionable porque se tendría que hacer una interpretación que en el derecho nosotros le solemos llamar la interpretación teleológica, es decir, qué es lo que cuida, en este caso, la ley, ¿no? La ley no está cuidando el que tú no sepas utilizarlo. La ley está cuidando el que se tribute de manera adecuada. Por eso sería discutible, pero yendo al punto de tu pregunta, si construye y no vende más de 2 propiedades en un mismo periodo tributario, no tendría que pagar IGB, solamente se sometería a pagar el impuesto a la renta como rentas de capital de segunda categoría. Perfecto. Licenciado, excelente en los conocimientos. Queremos conocer un poquito acerca del impuesto de la alcabala. ¿Cuándo tenemos que pagarlo y hasta qué valor y qué porcentaje es? Muy bien, a ver, el impuesto de alcabala ya no es un impuesto interno, ¿no? Internos son los impuestos que administra SUNAT. En este caso, el impuesto de alcabala se regula por la Ley de Tributación Municipal y lo administran las municipalidades provinciales, en muchos casos los llamados SAT, ¿no? Como en Lima, por ejemplo, que es un SAT. Muy bien. Ahora, al ser un impuesto de realización inmediata, significa que quien adquiere el bien está obligado a pagar el impuesto de alcabala.
salvo las excepciones, por ejemplo, cuando se adquiere por mortis causa, cuando se adquiere por herencia. Bien. Esas son situaciones que están excluidas y que no pagan el impuesto de alcabala. Ahora, ¿cómo se determina el alcabala? Primer punto, primera regla, nunca, para efectos de la alcabala, el valor de la venta puede ser menor al valor del autovalúo. Que en el sentido común, en la realidad, no debería ser así, ¿no? Justamente al iniciar el programa escuchaba que hablaba usted, ingeniero, sobre el tema de las tasaciones, y sabemos que en el tema de las tasaciones va a ser mucho mayor que la alcabala, pero suponiendo, perdón, que el autovalúo, pero suponiendo que haya un importe de venta menor, la norma te dice, oye, si es menor, tomarás como referencia el valor del autovalúo y en función de ello determinarás el pago. Ahora, hay una exclusión de 10 UITs, es decir, si tú vendes un inmueble en 100.000 soles, las primeras 10 UITs, 49.500 soles, quedan fuera del tramo de afectación. Solamente por la diferencia, que serían 50.500, se le aplica el 3% y eso es lo que se le tendría que pagar a la municipalidad provincial por efectos de alcabala. Excelente. Y ojo, repitiendo lo que hace unos momentos decía, los notarios, al ser responsables solidarios de esas determinaciones, cuando se hace el trámite notarial, el notario suele pedirle el pago de los impuestos, en este caso, de la alcabala. Excelente, muchas gracias. Licenciado, ¿en qué teléfono lo podemos encontrar, las redes, para poder ubicarlo? Muchísimas gracias. Bueno, mi teléfono es el 945-679029. En las redes sociales, básicamente Facebook, me encuentro con mi nombre completo, Carlos Martín Arenas Bazán. Y en el YouTube tengo un canal dedicado al tema de los impuestos, ¿no? Mi canal se llama El Mundo de los Impuestos, donde suelo hacer muchos comentarios, no solamente en tributación inmobiliaria, sino todo lo que respecta al tema de tributos internos y tributos municipales. Correcto, muchas gracias por estar con nosotros, seguramente nos va a acompañar en otros programas también.